Bienvenidos a este curso de Python. Si bien en el canal ya existe un curso de Python que duró 13 videos, pero cada video dura entre 1 hora y media y 2. La idea ahora es refactorizar todo ese contenido en videos cortos donde vamos a tratar uno o dos temas por video. El contenido teórico que se dio en ese curso, que lo dicté a principios del año pasado, sigue sirviendo, así que lo voy a dejar en la descripción por si quieren consultar. Además de cómo instalar Python, de cómo instalar este editor de texto que sirve para escribir código Python, que es el Visual Studio Code. Así que voy a dejar todos esos recursos en la descripción de este video. En este primer video vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de datos, de los comentarios, qué son y qué son también las variables y cómo generarlas. Además de ciertas reglas que vamos a tener que seguir para poder escribir nombres de variables. Bueno, como primera instancia, vamos a hablar de lo que son variables. Las variables son nombres que representan un espacio en memoria que guardan un valor asignado. ¿Qué valor son los tipos de datos? Pueden ser texto, que se llaman cadena de texto, números ya sean enteros o decimales, que en programación, sobre todo en Python, se conocen como flotantes. Después, bueno, tenemos el tipo de dato booleano. El tipo de dato booleano hace referencia al verdadero o falso, que en inglés sería el equivalente a decir true o false. Bien, esos son los datos primitivos en Python. Luego vamos a hablar un poco de otros tipos de datos un poco más complejos, que serían colecciones de datos en sí. Para empezar, ya tenemos lo que es un resumen de lo que serían los tipos de datos, perdón, las variables y los tipos de datos también. Esto lo vamos a poder reforzar en la teoría que dejo acá abajo. Además de comentarios. ¿Para qué nos sirven los comentarios en programación? En programación nos sirven los comentarios para poder hacer ya sea referencia a lo que estamos escribiendo en código, o bien cuando dejamos algo inconcluso, saber qué nos está faltando de ese bloque de código que estamos escribiendo. Por ejemplo, para escribir un comentario en Python tenemos dos maneras. Vamos a empezar por la más simple, que es un comentario de línea. ¿Qué quiere decir? Que en una sola línea vamos a escribir un comentario. Esto sería un comentario. Bien, cuando nosotros quisiéramos ejecutar este código, esta línea de código no se va a ejecutar porque Python entiende que es un comentario que no se debe ejecutar. Por ejemplo, ahora vamos a poner acá otro comentario, que empezamos sí o sí con el signo de numeral o hashtag, con el símbolo. Vamos a declarar una variable. Una variable que guarde un número entero. Y entre paréntesis vamos a poner el tipo de dato int. Bien, ¿cómo hacemos para crear una variable y asignarle un valor entero? En este caso vamos a usar el símbolo de asignación, que en matemáticas se conoce como el signo de igual. Es el mismo símbolo. Usando el signo de asignación, como les digo, acá lo vamos a llamar así para tener en cuenta que estamos escribiendo. Entonces, ponemos un nombre que tenga sentido común al respecto de lo que estamos por hacer. Si decimos que vamos a guardar un valor que es un número entero, entonces podremos llamarle número 10. Bien, y esa es la manera de crear una variable y de asignarle un valor en Python. Este código que acabamos de escribir, de todo lo que acabamos de escribir hasta la línea 8, solamente Python va a interpretar la línea 6. Lo otro son saltos de líneas que nosotros damos para tener un código más ordenado y comentarios que vamos dejando para saber qué se está haciendo. Eso sería el resumen de lo que hicimos hasta ahora. Hablamos de otros tipos de datos, de los flotantes, por ejemplo. Un número flotante sería un número decimal para nosotros, que como se escribe en inglés por lo general a la hora de escribir, de estudiar o de dedicarse a la programación,
vamos a tener que familiarizarnos con muchos términos, ya sean palabras o formas de escribir código asemejándonos al idioma de inglés. ¿Por qué digo esto en este momento? Porque para poder colocar la coma, si se quiere, o la parte decimal de un número, tendremos que usar el punto y no la coma como estamos acostumbrados, por lo menos en Argentina o gran parte de Latinoamérica. Bien, ahí tenemos un número decimal. Ahora, decimal no está bien definida esta variable. Para poder definir una variable correctamente, podremos poner el número decimal. Pero para poder unir dos palabras, no vamos a usar el espacio. Para poder unir en un solo nombre de variable, vamos a usar el signo, el guión bajo. De esa manera, siguiendo las buenas prácticas en Python, estaríamos dándole el nombre a 10,3, número guión bajo decimal. Ese es el nombre de la variable, número guión bajo decimal. Bien, otro tipo de dato que tenemos en Python es un texto, que podemos definirlo ya sea en comillas dobles o comillas simples. Vamos a poner acá un texto 2. Acá sí, vamos a ponerlo así, texto 2, y con comillas simples. Bien, vamos a poner un hola mundo acá, y acá hola programador. Bien, de esa manera podemos definir texto, cadenas de texto. Acá voy a poner lo mismo que puse en la línea 2, voy a poner entre paréntesis el tipo de dato que es. Si bien hablamos de los nombres y está en la teoría, yo voy a ir dejando acá cómo se interpretan en Python, o cómo los vamos a conocer después cuando quisiéramos cuando necesitemos hacer referencia a alguno de estos. Float, esto es un string que se abrevia, por así decirlo, mejor dicho, no, se llama así str acá en Python. ¿Sí? Son los mismos el texto 1 y el texto 2, el texto o el texto 2. Ahí está. Bueno, esa es la manera de poder asignar valores y crear variables. Bueno, ahora, ¿cómo podemos representar esto en una consola, en una terminal, donde podamos probar nuestro código? Bueno, para poder mostrar el código que estamos haciendo en alguna pantalla, mejor dicho, en una consola, vamos a utilizar el print. Esta es una función nativa de Python que en sí nos permite a nosotros mostrar cualquier valor que hayamos asignado a una variable o no. También ya vamos a ver cómo pasar directamente un valor acá adentro y poder mostrarlo por pantalla. Por ejemplo, yo le voy a dar play acá y ustedes ven que acá está mi hola mundo. Ahora, si yo coloco entre paréntesis, en lugar de texto voy a colocar texto 2, fíjense que va a aparecer, lo voy a guardar. Para guardar es con control S si están en Windows, y un segundo, a ver si están en dudas, se van acá a archivos si los tienen en español, y van a buscar save o guardar. Y acá le está diciendo el atajo del teclado que tienen. Bien, continuemos. Ahora le doy play y ahora dice hola programador. Bueno, lo mismo, si quiero imprimir el número decimal, voy a copiar el nombre de esta variable con control C, copio, con control V pego. Me copio toda la línea. Ahí está. Fíjense que cada vez que hago una modificación me aparece un círculo blanco, quiere decir que no está guardado la última modificación. Ahí ya se guardó, por eso me aparece una X, que es más que nada para cerrar el documento. Bien, ahora le vuelvo a dar play y me imprime el 10,3. Bueno, otra cosa a tener en cuenta que cada archivo Python que nosotros vamos a crear acá en Visual Studio Code termina con la extensión de .py. Eso es fundamental para que en este caso el editor de texto, entienda que estamos escribiendo código Python. Bien, así nos está faltando solamente
un tipo de dato, por ahora, que es el booleano. Así se nombra en Python el tipo de dato bool, que en este caso vamos a declarar un verdadero. Y este es un tipo de dato booleano. Fíjense que empieza en mayúscula. Y noten que tiene otro tipo de color. Y ya estaremos hablando de lo que vamos a hablar más adelante de palabras reservadas en Python. ¿A qué hace referencia una palabra reservada? A una palabra que no podemos utilizar nada más que para el uso que ya le dio Python. En este caso, así escrito como ustedes ven, sin comillas, sin nada, true, representa un valor de verdad. Así que puede ser verdadero o falso. No puede tomar otro tipo de valor. Bien, otro dato bastante interesante también que sucede en algunos lenguajes que son de tipado débil, se dice, un tipado débil hace referencia a un lenguaje que no tiene la posibilidad de mutar el tipo de datos que almacena esa variable. Por ejemplo, yo voy a poner ahora en la variable texto, ¿no? Y voy a poner el 11. Y fíjense que no me está saltando ningún error ni nada por el estilo. Y si ahora imprimo texto, noten que en lugar de imprimir hola mundo, me va a imprimir un 11. Vamos a agrandar un poco acá. Fíjense, eh, esto puede ser contraproducente y hay que tener mucho cuidado en recordar qué variables ya usamos o el tipo de nombre que ya usamos, o mejor dicho, el nombre que usamos para nombrar alguna variable, porque podemos cometer este tipo de errores, ¿no? Esto obviamente que para buenas prácticas está mal, porque 11 no es un texto. Si bien Python no me está diciendo que hay un error, por lo menos de sintaxis o de ejecución, en este caso sería un error nuestro, humano si se quiere, por nombrar así la variable. Bueno, otros tips para tener en cuenta. A la hora de nombrar una variable, si es una variable, no está bien visto empezar con una mayúscula. Algo así como, por ejemplo, un nombre propio, de esta manera. ¿Sí? Lo mismo, fíjense que si yo hago acá Luis y pongo otro valor, estas dos variables no son iguales, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta que es sensible a mayúsculas o minúsculas. Se da cuenta Python que es diferente Luis a Luis con minúscula. Es más, vamos a ejecutar acá, fíjense que dice Luis. Y no cambió el valor como recién cuando volvimos a declarar el valor de texto. ¿Sí? Eso es para tener en cuenta. Otra cosa, bueno, ya hablamos de cómo, si tenemos más de dos palabras, cómo hacemos. Además de no poder empezar con, acá sí se está quejando Python, con un número. Fíjense que yo no puedo empezar declarando una variable con un número. Bien, esos son algunos tips de cómo trabajar con variables. Ya sabemos declararlas, sabemos darle valor y sabemos mostrarlas por pantalla. Esta es la primera función que la vamos a utilizar un montón en todo el curso, que es el print. Bueno, dejamos el video por acá. Nos vemos en uno próximo. Hasta luego.